Bien, presuposiciones de la PNL. ¿Qué son estas presuposiciones? Podríamos decir que son nuestros mandamientos, pero la cosa no es tan seria. De hecho, son ideas, son conceptos que nos sitúan en un marco mental de atención hacia el otro, de valorar la diferencia, de empatía, de confianza en los recursos propios y en los de los demás, que nos ayudan a que la PNL sea más efectiva, a que seamos más ambiciosos en esta búsqueda de la excelencia y sobre todo a esperar lo mejor de todo el mundo. Son valiosas en función de cómo las podemos aplicar en situaciones concretas. Así que te voy a proponer un ejercicio y es que identifiques una situación o un momento pasado o que esperas en el futuro que haya sido difícil para ti o en el que te hayas sentido que te han faltado recursos. Y quiero que pienses en cada una de estas cómo podríamos aplicarla o cómo cambiaría esta situación si la hubieras visto desde este marco mental. ¿Sí? Vamos a por ello. Bien, la primera es el mapa no es el territorio. De hecho, esta presuposición, esta frase, es previa a la programación neurolingüística. Esta frase fue acuñada por Alfred Korzybski, de quien ya hemos hablado, en su libro Science and Sanity, y lo que nos está diciendo es que los seres humanos no trabajamos nunca con la realidad de forma directa, sino que trabajamos con nuestra interpretación y nuestra percepción de la realidad. Es decir, cualquier información que venga del exterior primero está filtrada por nuestros sentidos, por nuestra vista, nuestro oído, nuestro olfato, nuestro tacto, y después está filtrada por nuestras creencias, nuestras percepciones, nuestros valores. Así que al final cada uno de nosotros construye un mapa diferente de lo que es la realidad y de lo que es bueno o malo, de lo que es real o no es real. Y de esta manera tenemos que entender que nadie tiene una verdad absoluta, nadie, de la misma forma que nadie está absolutamente equivocado, sino que las percepciones son de cada uno y cuando interactuamos con los demás tenemos que entender que pueden ver el mundo de forma totalmente diferente. Así que imagínate en esta situación cómo cambiaría tu manera de verla o cómo cambiaría tu manera de actuar si entendieses que las otras personas que están involucradas tienen una percepción y un mapa totalmente diferente del mundo y que pueden ver las cosas de forma opuesta, diferente, y que al final toda esta información, más que ser contraria, puede ser complementaria y enriquecerte. Bien, el segundo. Tenemos todos los recursos que necesitamos en nuestro interior y esta me encanta porque la primera vez que la lees o la primera vez que la oyes piensas que es excesivamente optimista, pero cada vez que trabajo con clientes o cada vez que trabajo con alumnos, o cada vez que encuentro situaciones en las que puedo llegar a dudar de esta, si tomo la paciencia adecuada y si espero lo mejor de las personas, acaban teniendo el resultado que esperan o encontrando los recursos que necesitan. Fíjate, cuando alguien acude a ti porque tiene un problema, en el fondo, en la propia definición del problema, por oposición o por complementación, tiene la solución. Si le damos el tiempo adecuado, si le acompañamos en la búsqueda de forma adecuada, todas las personas tienen una solución ya para los problemas que tienen. Solo falta identificarla, solo falta ser conscientes de ellos, solo falta creer que tenemos, aparte de la solución, tenemos los recursos y falta además llevarla a la acción, ser prácticos, ser efectivos. Si acompañamos a las personas en esto, conseguirán todo lo que necesiten. Así que, volviendo a tu situación, imagínate, ¿qué cambiaría si supieras que tienes la solución a todos los problemas? ¿Qué cambiaría si confiaras completamente en que la otra persona o las otras personas tienen también todos los recursos que necesitan para conseguir lo que quieren? ¿Cómo cambiaría tu manera de ver la situación o tu manera de actuar? Ok, número 3. El resultado de la comunicación es la respuesta que obtienes. Es decir, para nosotros la comunicación es una herramienta no solo para transmitir información, sino para generar cambio en las personas, para generar acciones, para ver cosas observables, movimiento. Y al fin y al cabo, la comunicación va a ser buena o mala en función de esta respuesta que nosotros tenemos como objetivo. Si nosotros no generamos esa respuesta, si nosotros no generamos una emoción, una acción en los demás, nuestra comunicación no es lo bastante buena o no es la adecuada, así que debemos cambiarla. Volviendo a tu situación, imagínate o recuerda cómo comunicaste y si conseguiste lo que quisiste o no. Y si no lo conseguiste, en lugar de insistir, probaste
a cambiar tu manera de comunicar o el contenido de tu comunicación? Imagínate si tuvieras todo el tiempo del mundo para probar todos los estilos de comunicación posibles. ¿Conseguirías convencer a la otra persona? ¿O incluso cambiarías de opinión tú si vieras todos esos estilos de comunicación? Dale una vuelta. 4. Las personas eligen la mejor opción disponible en cada momento. Esta también es muy buena. Fijaos, mucha gente habla del autoboicot o de cómo nos ponemos trampas a nosotros mismos, pero en el fondo, incluso nuestra mente inconsciente nos quiere cuidar. En ningún caso trabaja en contra nuestra. Sí que es posible que su actuación no esté adecuada a contexto, adecuada a nuestro objetivo, pero entonces debemos pensar por qué eso es así. Quizá hay una creencia limitante que no quiere ponernos en una dificultad más grande de lo que cree que podamos superar. Quizá haya una ganancia secundaria o quizá haya un beneficio oculto que no sabemos aún. De la misma manera, si lo planteamos delante de las otras personas, incluso cuando hacen cosas que para nosotros pueden ser escandalosas o pueden ser muy poco efectivas o muy poco eficientes, tenemos que pensar que para ellos esa actuación es la mejor posible en ese momento y que al final su intención siempre responde a un valor positivo que hay detrás de esta actuación. Así que cuando veamos esta situación conflictiva o dificultosa para nosotros, intentemos imaginar que la manera como respondimos en ese momento era la mejor que teníamos en esa situación, pero quizá podemos cambiarla si mejoramos nuestros recursos o nuestro repertorio, o podemos ver si estaba adecuada a contexto, ¿no? De la misma manera, personas que han hecho acciones que no nos han gustado, podemos imaginar si realmente hay un motivo detrás de ello positivo o cuál es el valor que ellos están intentando conseguir cumplir con esas actuaciones. 5. Y esta está relacionada. El valor de los individuos es siempre el mismo. Es decir, todos los individuos son inherentemente valuosos y válidos. Lo que cuestionamos como practitioners en PNL es el valor o la adecuación de sus comportamientos, tanto internos como externos. Es decir, las personas no son malas ni buenas. Las personas se comportan mal o se comportan bien en función de sus objetivos o en función de los nuestros y somos nosotros los que estamos realizando el juicio. Eso también nos implica que una persona que se ha portado de una forma que para nosotros puede ser muy desagradable o puede ser escandalosa, esa persona no es alguien perdido, sino que simplemente debe cambiar o debería cambiar su comportamiento para poder valorarlo de forma diferente. Ok, 6. Detrás de cada conducta hay una intención positiva y toda conducta es útil y válida en el contexto adecuado. Esta está relacionada con la idea de que no juzgamos a las personas, sino que juzgamos a las acciones. Toda conducta en el fondo, si la hacemos, incluso si la hacemos inconscientemente, son acciones involuntarias, tiene detrás una intención positiva. Incluso cosas como el miedo nos están intentando proteger de un posible peligro. Y conductas como la timidez también tienen una acción o una intención positiva de protección. Debemos valorar si eso realmente se está cumpliendo, si esa acción realmente está cumpliendo su objetivo, para poder decir que si la debemos cambiar o no. Y al fin y al cabo, toda conducta es útil en el contexto adecuado. Quiere decir que en algún momento haber tenido miedo quizá nos ha ayudado a evitar un peligro, o haber sido tímidos nos ha ayudado a evitar pues una situación desagradable o incómoda. El problema es cuando estas acciones o estas actitudes se disparan en situaciones en las que contextualmente no son adecuadas y entonces sí debemos cambiarlas. 7. No hay error, solo hay feedback. Es decir, todo resultado es beneficioso si nosotros buscamos siempre el aprendizaje. Incluso cuando no hemos conseguido lo que queríamos, hemos podido aprender de esa situación o de los errores, entre comillas, que hayamos podido cometer o no. Y por tanto, si realizamos los cambios adecuados, estamos ganando en eficiencia y eficacia en nuestra futura actuación. 8. Dentro de un sistema el elemento más flexible será el exitoso. Fijaos, hemos estado hablando con las otras presuposiciones de cómo el comportamiento no es ni bueno ni malo, si no es adecuado o no. Así que una persona que sea capaz de cambiar su comportamiento en función del contexto o en función de sus objetivos, al final será la más eficaz o más eficiente. Cuantas más herramientas, cuanto más repertorio de comportamientos tengamos, más fácil nos podremos adecuar al entorno.
Fijaos, por ejemplo, en los edificios o en los árboles, que cuanto más rígidos son, más fácil es que se rompan, que caigan o que se desmoronen. En cambio, siempre tienen que tener un elemento de flexibilidad para ser más resistentes ante el clima, ante las calamidades, ante los problemas. Muy bien. 9. Somos responsables de nuestra propia experiencia, es decir, nosotros, como creamos nuestro mapa, somos los responsables de cómo interpretamos nuestras situaciones, independientemente de que hayan factores externos que nos puedan afectar o no. Pero al final, si nosotros tenemos las herramientas, y en PNL las tenemos, para cambiar nuestras creencias, para cambiar nuestros valores, para cambiar nuestros estados internos, que hayamos tenido una mala experiencia no nos obliga a comportarnos de una forma inadecuada, como de la misma manera tener una buena experiencia no nos hace inherentemente buenos si decidimos no serlo. Así que esta libertad total también es responsabilidad acerca de cómo interpretamos el mundo y de cómo nos comportamos delante de él. Vuelve a pensar en esta situación difícil, imagínate hasta qué punto eres responsable tú de tu interpretación y de tus acciones, y hasta qué punto puedes hacer responsable a la otra persona de su interpretación y de sus acciones. Ok, 10. Y esta es la última en nuestro set. Debéis saber que en cualquier escuela de PNL o en cualquier autor pues hay diferentes presuposiciones, pero básicamente todas hablan de lo mismo. La 10 nos dice que todas las distinciones que los seres humanos somos capaces de hacer, es decir, todas estas observaciones que nos llevan a configurar nuestro mapa, se pueden hacer a través de los diferentes canales sensoriales, visual, auditivo, táctil, olfativo y gustativo. Es decir, toda la información que recibimos del mundo viene de nuestros sentidos. Incluso las primeras fases de procesamiento mental se basan en estas distinciones. Eso también nos dice que cuanto mejores distinciones podamos hacer, cuanto más aguda sea nuestra vista, cuanto más agudo sea nuestro oído, cuanto más fino sea nuestro tacto, etcétera, etcétera, más información tendrá nuestro mapa y más rico será. Así que mejorará nuestra capacidad de interpretar el mundo y de crear respuestas apropiadas. Muy bien, pues estas son las presuposiciones de la PNL. Como te he dicho, me gustaría que te imaginaras situaciones diferentes en las que puedes aplicar estas actitudes, estos valores, para poder darte cuenta de cómo cambia el mundo si aplicas esto y de cómo de positivo es el cambio en la mentalidad, ¿no? Y en la potencialidad, tanto tuya como de los demás.